Que el Señor los bendiga. Vamos a estar haciendo este video en respuesta a algunos puntos de los testigos de Jehová, los solo Jesús, apostólicos, pentecostales unidos y todo aquel que niega la divinidad de Jesús y la triunidad de Dios. Son algunas respuestas en este canal porque muchas personas preguntan las mismas cosas o hacen las mismas puntos. Entonces voy a hacer este video de algunas cosas. Vamos a ver quién es Jesús. O sea, Jesús es Dios, y tomándole el punto de la historia de Esteban, porque ya algunos testigos de Jehová han utilizado este versículo. Vamos a ver Hechos 7 para tratar de hacer su punto claro, o sea, del punto de vista que ellos están plantando doctrinalmente. Entonces vamos a ver, analizar la historia de Esteban cuando lo estaban matando en Hechos 7. Entonces, si vamos a Hechos 7, creo, si no estoy equivocado, del 53 en adelante, eh, bueno, él predica y él da su narración, explicación de Éxodos y bastantes pasajes. Y entonces dice, interesante porque él dice, cuando ya lo están apedreando o por apedrearlo. Esteban no dijo, es importante este punto, veo a Jehová. Él dijo, veo al Hijo del Hombre. ¿Y quién era el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Y él dijo, veo al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces los judíos conocían de este nombre, Hijo del Hombre, por la profecía de Daniel, del profeta Daniel en el libro de Daniel. Daniel 7:13 dice lo siguiente: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Entonces el Dios que predicaba Esteban era Jesús. Por lo tanto, eso fue lo que enfureció a los que estaban escuchando a Esteban, hasta el punto de que lo apedrearon y lo mataron. Si Esteban hubiera dicho, veo a Jehová, estoy seguro que nunca lo hubieran apedreado. O sea, nunca hubiera sido apedreado. Entonces era el punto y el contexto, si miramos bien de la predicación de Esteban, es de Jesús resaltándolo. Entonces, ¿quién es, qué es Dios? ¿Qué es el Mesías? Y ellos sabían como judíos la referencia al Antiguo Testamento del Mesías. Entonces Jesús es Dios. Bien, siguiendo viendo en Daniel, leímos Daniel 7:13, ahora vamos a ver Daniel 7:14. Y les fue dado dominio, hablando al Hijo del Hombre, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, Daniel estaba profetizando del futuro y estaba hablando al Mesías, y los judíos que estaban escuchando a Esteban sabían qué significaba la implicación de esa frase que miraba al Hijo del Hombre, a la diestra del Padre. Era el Mesías, es Jesús. Entonces Jesús es Dios. Es claro que del texto de Daniel, que el Hijo del Hombre y el anciano de días son dos personas diferentes. Los judíos sabían esto, sabían que el Hijo del Hombre de Daniel se estaba refiriendo al Mesías. Entonces seguimos viendo Hechos 7, el martirio de Esteban. Vamos a ver versículos 58 en adelante. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Ellos no querían oír nada de Jesús. Ellos estaban enojados en el versículo 54, pero fue el comentario de Jesús que causó la muerte de Esteban. Vamos al 58. Y echándolo fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de
un joven que se llamaba Saulo, lo leía 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Interesante aquí que él no dice, Jehová recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor. Entonces él está hablando con Jesús. No les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Interesante también, él tomó el ejemplo de Jesucristo cuando él estaba muriendo en la cruz del Calvario de Lucas 23:34, que dijo también, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Ahí vemos dos personas también. Al morir Esteban no habló con Jehová Dios, sino con Jesucristo Dios. Y él entregó su espíritu a Jesucristo, no a Jehová Dios. Y lo adoró. Dice que la adoración fue puesto en rodillas y le clamó a gran voz diciendo, Señor, está hablando con Jesús. Entonces el contexto es Jesús. Jesucristo es Dios. A la diestra del Padre vemos dos personas y vemos que ellos sabían que estaba cumpliendo al Esteban decir el Hijo del Hombre a la profecía de Daniel. Entonces Jesús es Dios. Ahora, una vez más, resaltando el contexto de Hechos 7:59 es claro. Eh, Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas, 7:53 de Hechos, se enfurecieron en sus corazones y crujieron los dientes contra él. Hechos 7:55. Entonces Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra del Padre. Aquí dos referencias a dos personas. La gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Dos personas. La diestra de Dios está alguien y otra persona a la diestra. 56. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esteban otra vez más no dijo veo a Jehová Dios. Él dijo vio al Hijo del Hombre. Él dice a la diestra de Dios, sí. El punto de Esteban era Jesús, resaltando Jesús. Esto fue lo que lo enfureció a los que lo estaban, lo que lo apedrearon. Entonces, como dije anteriormente, si hubiera dicho veo a Jehová, no era el punto que lo iban a apedrear, sino él dijo al Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesucristo, porque él estaba hablando de Jesucristo en su predicación. Entonces, como dije anterior, los judíos entendían el significado de la diestra de Dios. Era una posición de honor, poder y autoridad. Tenemos Primera de Reyes 2:19, Salmos 45:9, Marcos 16:19 y Efesios 1:20. Los judíos se enojaron con Esteban porque ellos sabían que el Señor en el Salmo 110 era el Mesías. Al Esteban darle la posición de estar a la diestra de Dios, está diciendo que Jesús era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento para los judíos y la humanidad. Hechos 7:57. Entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Ya lo leí. O sea, ellos no querían oír nada de cerca de Jesús. Ellos estaban enojados y en el versículo 54, como dije otra vez más, el comentario de Jesús fue lo que causó la muerte de Esteban. 58, echando fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron las ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y una vez más, vemos otra vez y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y 60, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Al morir Esteban no habló con Jehová, como digo otra vez más, Dios, sino con Jesucristo Dios. Él entregó su espíritu a Jesucristo y lo adoró, puesto en rodillas y le clamó a gran voz, Señor. Ahora vamos a ver un tema interesante que son las dos naturalezas de Jesús. Y después al final de este puse el link ahí donde hay más información, de donde saqué alguna de esta información que es tiene más cosas, las dos naturalezas de Jesús. Y va a ser de bendición si lo mira ahí. Entonces Jesús fue tanto Dios como hombre. Él tenía dos naturalezas, la divina y la humana al mismo tiempo. Y eso es algo que los testigos de Jehová y todos los que niegan la divinidad de Jesús deben saber.
y la triunidad de Dios. Esta enseñanza es conocida como la unión hipostática. Esto es la unión de dos naturalezas en una persona. De acuerdo a Hebreos 2.9, Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles. En Filipenses 2.5 al 8 se dice que Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y también Colosenses 2.9, que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús fue tanto Dios y hombre al mismo tiempo. Como hombre, Jesús cooperó con las limitaciones de ser un ser humano. Esta es la razón por la cual tenemos versículos como el de Lucas 2.52 que dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Por lo tanto, en este punto de su ministerio, él podría decir que no sabía del día ni la hora de su regreso. Esto no es una negación de su ser como Dios, sino una confirmación de él como hombre. Es muy importante este punto. Ok, también la lógica de que Jesús no podía ser Dios porque no sabía todas las cosas trabaja en dos sentidos. Si pudiéramos encontrar un pasaje en la Escritura que diga que Jesús sí sabía todas las cosas, entonces esto probaría que Él era Dios. ¿No es así? Le dijo la tercera vez Simón, hijo de Jonás, en Juan 21:17. ¿Me amas? Pedro se entristeció, de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacenta mis ovejas. Entonces, interesante, Jesús no corrigió a Pedro diciéndole: espera, Pedro, yo no conozco todas las cosas, sino él dejó que Pedro continuara con su declaración de que Jesús lo sabía todo. Por lo tanto, esto tiene que ser verdadero. Entonces, una cosa que tenemos que entender también, si tenemos un versículo que dice que Jesús no sabía todas las cosas, o sea, cuando está refiriendo a la hora del final, no cuando viene el Padre, y otro versículo de que Jesús sí sabía todas las cosas, entonces ¿esto está en contradictorio? No, no lo es. Antes de la crucifixión y resurrección de Jesús, Él dijo que solo el Padre sabía el día y la hora de su regreso. Tenemos antes de la resurrección, es importante saber esto, la cruz. Y entonces no fue hasta después de su crucifixión y resurrección que le atribuye la omnisciencia a Jesús, la omnisciencia que todo lo sabe. Como dije anteriormente, Jesús estaba cooperando con las limitaciones de ser un hombre. Llevó a cabo su ministerio en esta tierra siendo glorificado después de su resurrección. Sin embargo, él siguió siendo un hombre. Comparemos el Colosenses 2.9 con 1 Timoteo 2.5. ¿Qué dice Colosenses 2.9? Porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Y 1 Timoteo 2.5, porque hay un Dios asimismo, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, después de la resurrección de Jesús. Entonces, él tenía la habilidad para aparecer y desaparecer de acuerdo a su voluntad, o sea, después de la resurrección. Esta no es una habilidad normal de un hombre, pero esta es la habilidad normal de un hombre resucitado y glorificado. Jesús fue diferente después de la resurrección, hubo un cambio. Él era todavía un hombre, pero sabía todas las cosas. Entonces tenemos las dos naturalezas de Jesús, tanto hombre 100% como Dios 100%. Sí, lo que pasa es que él no operó como Dios cuando estaba en el ministerio aquí en la tierra. Él escogió venirse, el Creador, a nacer como la creación y nos dio el ejemplo que nosotros, porque Él vivió una vida de oración y de entrega al Señor.
Y entonces las cosas que sucedían, los milagros, las señales, a través del Espíritu Santo, pero estaba bastante tiempo en oración. Nos dio el ejemplo a nosotros. Entonces visita ese sitio web que tengo ahí, www.miapic, y ahí va a ver, ahí está el link abajo. Que el Señor los bendiga. O seguimos con el otro al final. Otro punto interesante acerca de los que los testigos de Jehová creen, y esto de que Jesucristo es el arcángel Miguel. Y vamos a leer del libro de ellos en la página 218 acerca qué se llama ese libro, que enseña realmente la Biblia. So, brevemente voy a leer este punto. Eh, Dice, el espíritu, la criatura espíritu llamado Miguel, y estoy traduciendo al inglés, no tengo en la copia la de español. Eh, y entonces da la referencia, entonces en el libro de Daniel, Miguel está peleando ángeles malos, o en la carta de Judas está eh, disputando con Satanás, en el Apocalipsis está haciendo guerra con Satanás y sus demonios. Entonces, ¿quién es como Dios? Pero ¿quién es Miguel? Entonces dice aquí importante, a veces individuos que son conocidos por un nombre o más de un nombre. Por ejemplo, el patriarca Jacob también es conocido como Israel y el apóstol Pedro como Simón. Y dan las referencias ahí, Génesis 49, 1 y 2 y Mateo 10, 2. Entonces después dice, igualmente la Biblia indica que Miguel es otro nombre para Jesucristo, antes y después de su vida en la tierra. Y entonces dan las escrituras y no son muchas donde hay que hablan específicamente del arcángel Miguel. Entonces, pero no hay ningún versículo en la Biblia en donde dice que Jesús es el arcángel Miguel. Los testigos usan, como leí ahí, los versículos donde Dios cambia el nombre de Jacob a Israel y Pedro a Cefas para soportar su posición. Sin embargo, utilizan estos versículos incorrectamente. Ya leí esa página. ¿Por qué? Porque en ambos versículos está claro que es Dios quien cambia el nombre en las dos instancias, de Jacob a Israel y de, de Pedro a Cefas, o perdón, Simón a Pedro. En el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová, que es la aparición, la teofanía de Dios Jesucristo, y en el Nuevo Testamento Jesucristo le cambia el nombre a Simón. Otra vez más, en ninguna parte aparece Dios cambiando el nombre de Jesús a Miguel o Miguel a Jesús. Estos dos ejemplos no tienen que ver nada, son diferentes, porque no hay ninguna parte donde dice Dios cambió el nombre de Jesús a Miguel o Miguel a Jesús. Y vamos a ver brevemente estos versículos que ellos utilizan en la página 218 de su librito que enseña la Biblia, que realmente enseña la Biblia. Entonces Génesis 49, 1 y 2 dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Y juntaos y oí, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Sin embargo, ¿por qué no utilizan el versículo a donde está, o donde cambian el nombre, que sería mejor? Que está en Génesis 35:10 y dice, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. ¿Por qué no usan este versículo? ¿Por qué usan el otro? Porque este versículo dice claramente que fue Dios quien cambió el nombre, y no tienen un versículo en la Biblia donde dice Dios a Jesús que cambió su nombre a Miguel, ni Miguel a su nombre cambió su nombre a Jesús. También vamos a ver el punto de ellos, Mateo 10:2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Entonces yo he conversado con personas, testigos de Jehová, en la puerta, que me dicen, mira, ahí es un ejemplo. Entonces Simón era otro nombre que él
ya se conocía que él tenía el nombre Pedro. Sin embargo, no podemos sacar un texto fuera de contexto y cuando estudiamos un tema tenemos que ver todos los textos donde hablan de eso. Vamos a ver Juan 1:42 que dice acerca de esto también. Y le trajo a Jesús, o sea, el hermano de Simón, Andrés. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces ahí vemos claramente que fue Jesús que le cambió el nombre. Y entonces, y en el otro versículo que era Dios que le cambió el nombre de Jacob a Israel. Ahora es interesante, ¿qué significan los nombres? ¿Qué significa el nombre Miguel? Entonces, vamos a ver unas definiciones de Wikipedia. El nombre Miguel proviene del hebreo y significa, bueno, en el hebreo, Micael, y significa quién como Dios. Formado por mí, quién, Ka, como, y el elemento divino, el, Dios. Entonces, ¿qué significa el nombre de Jesús? En hebreo, el idioma de la Judea del siglo I, el nombre de Jesús proviene de Yahshua, nombre verdadero del hijo de JHWH, Elohim. Yahweh es salvación, Yahweh, Jehová es salvación, nombre compuesto que contiene el tetragramatón que corresponde al nombre divino. Este nombre llegó al español desde su equivalente en arameo. Entonces vemos la diferencia incluso de Miguel. ¿Quién como Dios? Y el otro, Jehová es salvación. Aún hay muchas diferencias. Similar, pero es específicamente el nombre de Jesús específico, más poderoso que el nombre de Miguel. Otro punto de considerar es la interacción del arcángel Miguel con Satanás y la interacción con Jesús y Satanás. Entonces, el arcángel Miguel responde a Satanás contendiendo por el cuerpo de Moisés en Judas 1:9 y le dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. So, este es el instante de Miguel comunicando, interactuando con Satanás. Le dice, el Señor te reprenda, no yo te reprendo. Entonces, ¿cómo le respondió Jesús a Satanás cuando estaba en la tierra? Mateo 4, cuando fue tentado por Satanás, estuvo después de 40 días en el desierto en ayuno. Mateo 4:5 dice, entonces el diablo le llevó a la ciudad, a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, tú eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tendrás al Señor tu Dios. Otra vez llevó el diablo. Entonces ahí dice, no tentarás al Señor tu Dios. Está hablando Jesús a Satanás. Y es Satanás quien está tentando a Jesús. Y al decir esto, está refiriendo que Jesús es Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te lo daré si postrado me adorares. Entonces, ¿cómo le respondió Jesús? Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces dijo, vete Satanás, una orden. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles, le sirvían. Entonces diferente como Miguel contendió con Satanás en Judas que dijo, el Señor te reprenda. Y en esta instancia Mateo 4 dijo, vete Satanás. Ahí vemos la autoridad de Jesús diferente que la autoridad del arcángel Miguel. Y entonces finalizamos este estudio viendo algunas
cosas que Jesús dijo, o sea, refiriendo que Jesús es más que un hombre, la divinidad de Dios. Cosas que él dijo que ninguna otra persona dijo, todas estas cosas. Yo soy la luz del mundo, en Juan 8:12. Yo soy, dijo en Juan 6:20, Juan 8:23 y Juan 13:19. Él dijo también, yo soy el camino, la verdad y la vida, en Juan 14:5 y 6. Y dijo, yo soy la puerta, Juan 10:1 al 10. Yo soy el buen pastor, Juan 10 del 11 al 15. Dijo, yo doy mi vida voluntariamente, Juan 10:18 y 15 y 13. Yo soy la resurrección y la vida, Juan 11:25 al 26. Yo soy la vid verdadera, Juan 15:1 a 5. Yo y mi Padre uno somos, Juan 10:30. Él es el pan de vida, Juan 6:33 al 35. Más que un hombre, Mateo 16:16. Más que un ángel, Hebreos 1:4. Más que un profeta, Mateo 13:17 y 57, Marcos 6:4 y Lucas 4:24. Más que un apóstol y sumo sacerdote, Hebreos 3:1. Más que un sacerdote de la orden de Melquisedec, Hebreos 7. Príncipe de los pastores, Primera de Pedro 5:4. Rey de reyes, Apocalipsis 19:16. La principal piedra del ángulo, Efesios 2:20, Señor de señores, Apocalipsis 19:16, Príncipe de paz, Isaías 9:6, Príncipe del ejército de Dios, Josué 5:13 al 14, el Alfa y la Omega, Apocalipsis 1:8, el principio y el fin, Apocalipsis 1:8, la fuente de aguas vivas, Juan 4:14, el Mesías, Juan 4:25 al 26, el autor y consumidor de nuestra fe, Hebreos 12:2. Yo soy el que escudriña la mente y el corazón, Apocalipsis 2:23. Son solo algunas de las cosas, 27 cosas que él dijo o cualidades que tiene él que indican que Jesús es más que un hombre, es Dios.